Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a una actualización del Diario de Orfeo. Esta actualización es un conmemorativo porque finalmente llegué a los 2000 fans, 2000 suscriptores, bueno no fans, suscriptores del canal en YouTube. Finalmente, después de años de no hacer nada porque dejé de actualizar el canal como 6 meses o una cosa así. Y bueno, quise celebrarlo, entre comillas, de una manera especial, haciendo un video muy especial. Se puede alargar un poco, así que si van a empezar de imbéciles con que es muy largo, ahórrenselo. Se va a alargar, no me interesa. No me interesa su opinión de los niños rata, como los que aparecieron en el video pasado, que fueron dos nada más. No es cierto, solo uno. Que cree que libertad de expresión es poderle decir a alguien una mentada de madre sin que se la regreses, ¿no? Porque uno es el que se tiene que aguantar, ellos no. Entonces, para esta ocasión en especial, un vaso especial, ya lo habían visto, una cerveza especial, no la conozco, la cerveza de Megadeth A Tout Le Monde. Se supone que es un Belgian Ale, aunque ahorita que la probé me sabe demasiado, con demasiadas especias como para hacer un Belgian Ale. Vamos a darle el primer trago, salud. Definitivamente tiene muchas especias como para hacer un Belgian Ale. Pero bueno, no está mal. De primera impresión no está mal. Y otra situación especial es el tipo de video que voy a grabar en esta ocasión. Un pequeño resumen, una breve historia, un pequeño brevario de mi género predilecto en mi país predilecto al momento de hacer música, Italia. Para ya nadie es secreto que soy un gran fanático de la música italiana, del arte italiano en general y del, de la cultura italiana en casi todas sus expresiones artísticas. Soy muy afecto a la música y en particular lo que ha venido de este país, del continente europeo, siempre me ha parecido fascinante, intrigante. Me ha llegado en situaciones emotivas muy personales y siempre me acompañará durante muy buen resto de mi vida. Por eso ahora que llego a los 2000 suscriptores y tengo la oportunidad de hacer un video especial al respecto, he decidido hacer un pequeño homenaje a este género que me ha acompañado durante tanto tiempo. Ya son 15 años más o menos de escuchar el género y 10 años aproximadamente de ser un gran seguidor del metal italiano, en particular el power metal. Así que vamos a hacer en esta ocasión un pequeño homenaje a todas esas bandas que me han acompañado durante tanto tiempo y que seguramente muchos de ustedes también los han acompañado. Tengo tengo que confesar que tengo un pequeño ¿cómo se llama? Acordeón, porque no recuerdo exactamente todos los años. Además voy a hablar de casi 20 años de música, un poco más, entonces entenderán que mi memoria no es lo que solía ser. Yo soy un anciano de casi 30 años, entonces lamento el robo de la libreta, pero ¿qué se le va a hacer? Vamos a empezar con esto de una buena vez. Italia fue un país, es un país de grandes raíces artísticas. Tienen un bagaje cultural como pocos
lugares en el mundo. Tienen algunas de las ciudades más representativas en cuanto a historia, en cuanto a cultura, en cuanto a expresiones artísticas se refiere. Tenemos un sinfín de artistas nacidos en el país de la bota itálica y sobre todo tenemos una gran tradición de constantemente evolucionar con respecto a lo que antes fue. Hablamos de paralelismos de Leonardo y Miguel Ángel, de Rafael y Donatello, aunque suene a Tortugas Ninja, pero todas ellas fueron muchos de los grandes artistas de la historia contemporánea. Bueno, no sé si contemporánea, pero no ando tan bien en historia. Pero sin duda tenemos una tradición en este país de seguir hacia adelante, de evolucionar sobre lo que las raíces se han puesto en otros hombros, sobre lo que otras personas han trabajado y continuar a partir de ahí. La música moderna en Italia podríamos ponerle un título que comenzó en la década de los 60s y 70s, cuando el rock progresivo estaba haciendo eco en el mundo como una respuesta al rock tradicional, al rock sencillo, al rock simple. Había estos músicos que querían contar más historias, que querían motivar a diferentes públicos y que querían tocar las mentes y espíritus de las personas que lo escuchaban de diferente forma de lo que lo hacían las bandas famosas de aquel entonces. Finales de los 60, los Beatles ya existían, los Rolling Stones ya existían, estamos hablando de la época de los Creedence, The Doors. Entonces todas estas bandas que Black Sabbath ya estaba dando sus primeros pasos, todas esas bandas que pretendían llegar a un público diferente, que querían conectar con una parte de la audiencia que no estaba siendo enteramente satisfecha con lo que estas bandas que acabo de mencionar estaban haciendo, dijeron: lo nuestro es muy diferente, lo nuestro va a ser construido a partir de técnica, de estudio, de trabajo estricto de escuela. Y con esto conocimos a las grandes bandas del rock progresivo. En Inglaterra tuvimos grandes representantes de este género, que van desde Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, Asia más adelante, y muchas otras bandas como UK y muchas otras más, Alan Holdsworth y Frank Zappa, toda esta gente que trataba de conectar con otra audiencia, con otro público muy diferente al del rock comercial, por llamarlo de algún modo. Este boom de bandas de rock progresivo también se dio en Italia, y tuvimos algunas de las bandas más reconocidas de este país en esa época. Estamos hablando, por supuesto, de los New Trolls, del Balletto di Bronzo, de Il Balletto di Bronzo, de Aria, de Premiata Forneria Marconi y de muchas otras bandas que marcaron época en décadas de los 70s. Toda esa década del 1970-1980 hubo una enorme gama de bandas italianas dedicadas al rock progresivo que, orientados hacia una visión más intelectual de la música, nos dieron algunas de las más grandes proezas de este género. Muy distinto, por supuesto, del rock progresivo que se estaba haciendo en Inglaterra. Italia siempre se ha distinguido por ser un país artísticamente muy sensible.
a diferencia de Alemania, que es un país artísticamente muy intelectual. Eh, las reflexiones artísticas en Italia siempre se han dado a partir de las emociones, de la exploración de las emociones, de las sensaciones, de los sentimientos, de las pasiones. Y eso se vio plasmado perfectamente en su música, los concertos grosso de los New Trolls, al álbum de Loreto y Bronzo, pues se me fue el nombre ahorita, y tengo una playera de ese álbum. La música de Premiata Forneria Marconi, que absolutamente nada tiene que ver con la música de King Crimson o de Yes. Y bueno, ¿qué ocurrió en Italia después de este gran fenómeno de las bandas del rock progresivo? Resulta que en el mundo, las tendencias del mundo, llegaron a Europa en modo de heavy metal. En esta década de los 70, donde ya existían Black Sabbath, Deep Purple y Led Zeppelin, del otro lado del mundo ya existían bandas como Kiss, más orientadas hacia un rock duro, hacia un metal, hacia algo que posteriormente sería metal, mejor dicho, y que poco a poco fue permeando a la música del mundo para que en los 80s tomara forma toda esa brizna que habían dejado estas bandas en los que en ese momento eran pequeños escuchas, que después se transformaron en los músicos de la siguiente década y concretó en algo llamado heavy metal. Por supuesto, podemos hablar de grandes representantes del género como Judas Priest, como Iron Maiden, como Accept. Hablaba antes de las bandas que habían sido precursoras. Por supuesto, no podemos olvidar a Motorhead. Bandas como Del Otro Lado del Mundo, Sabotage, Crimson Glory, Def Leppard del lado de Europa, Saxon, Motley Crue, bueno, todas las bandas ochenteras que conocemos y que me pasaría toda la vida hablando de ellas, Praying Mantis, Armored Saint. Hay mucha tela de donde cortar de ese lado. White Snake, Poison, mucha tela. Y mientras digo mucha tela me sigo acordando de otras bandas, entonces sigo por ese rubro, no voy a terminar nunca. Savage Grace, bueno. Esto que estaba sucediendo en el mundo, la New Wave of British Heavy Metal, el glam metal, el thrash metal que ya estaban haciendo también en Estados Unidos con Metallica, Megadeth, Anthrax, Slayer, Annihilator, Testament, bueno, otras tantas bandas y muy interesantes. Sodom ya también existe en los 80s. Después de todo eso, ¿qué pasó en Italia? La década de los 80s fue una muy extraña para el metal italiano, porque como la tradición, de eso fue mi perspectiva y eso fue lo que llegué a concluir después de una labor de investigación que hice en esta semana. No encontré tantas bandas como esperaba y creo que se debe a lo que estaba comenzando a decir, pero me desvié. La tradición del metal italiano, de la música italiana mejor dicho, no empataba tanto con los movimientos famosos en ese entonces en el mundo.
Es decir, la traducción, la conversión de bandas como Emerson, Lake and Palmer, King Crimson y Yes desbocaron en otro tipo de bandas en los 80s, como las bandas que dieron origen al metal progresivo. Estamos hablando de lo que posteriormente sería Dream Theater, Crimson Glory, Sabotage, Circus Maximus, por ahí alguien que se me olvide. Pero lo que pasó en Italia fue distinto. La conversión de bandas como Il Loreto di Bronzo, como los New Trolls, como Premiata Forneria Marconi a metal se dio hasta varios años después, o incluso podríamos decir que no sucedió. Porque en los 80, durante esta década tan importante en la música que tanto queremos, en este género que tanto respetamos y que tanta emoción nos causa, Italia fue un país, digamos, discreto en producción de bandas, en generación de bandas en aquel entonces, mientras que incluso en México, en Argentina, en Brasil, en los 80s estaba sonando ya metal, ya estaba haciéndose heavy metal en sus orígenes, en sus caldos primigenios. En Estados Unidos, en Inglaterra ya eran géneros consolidados. En Alemania ya se estaba creando un movimiento importante a partir de Scorpions y Accept, que después se convirtió en Helloween y Gamma Ray. En Italia podemos hablar de que 10 años se pueden traducir en 3 bandas: Death SS, Bulldozer y Vanexa. No hubo más. No hubo más. No hubo más para una década tan importante en el género. Y es lo que trataba de decir hace un momento. Puede decir que es un pale ale, pero bueno, luego hablaremos de eso. Trataba de decir que esta traducción, esta conversión de sus antecesores a nueva música en esta década no sucedió, o sucedió de un modo muy discreto, ya que, como digo, y creo que si alguien puede contrariarme o alguien puede mostrar que estoy en un error, lo invito a hacerlo. Adelante, tienen todo mi permiso. No hay grandes bandas de la década en Italia, mientras que podríamos hablar de varias bandas en plural en otras regiones del mundo. El género que estaba dando de qué hablar en esa época era el heavy metal, por supuesto. Después la música disco, pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces, me viene el eructo. Entonces, llegó finalmente la década de los 90. La parte más importante, el preámbulo, la pista de despegue para el metal italiano, para el power metal italiano. Después de que Death SS, Vanexa y Bulldozer habían dejado su marca en el país, es cierto que el power metal se construyó principalmente en Europa y Estados Unidos. Crimson Glory, Sabotage, hay una banda muy importante que se me olvida ahorita su nombre, pero bueno, Savage Race. En Europa ya existía Helloween, Gamma Ray, Gravedigger,
Running Wild. Y había muchas bandas en el ambiente que no podían definirse como heavy metal. Esto era power metal, esto era un metal menos de terceras y quintas, más rápido, un poco más vertiginoso, que daba pie a líricas de distintas índoles, motivados en buena parte por gente como Ronnie James Dio o Rainbow, y que terminó por permear en Italia, terminó por darle ese toque final que necesitaban los escuchas de ese entonces, los que en ese entonces eran los fans de esas bandas, y que terminarían convirtiéndose en los líderes de esta generación en el país de Leonardo da Vinci. 1995 es el primer año importante en el power metal italiano. Es el año en el que podemos decir, en este año se puso la primer piedra en el castillo del power metal italiano. ¿Qué hubo en 1995? En 1995 ya existían dos bandas que después se convirtieron en parte de las piedras angulares del desarrollo de esta banda, de este género, perdón. Estamos hablando de Skylark y de White School. White School con su álbum I Won't Burn Alone, y Skylark con The Horizon and the Storm, ambos lanzados en 1995, y que tuvieron en sus orígenes buena parte de lo que sería la construcción del género. White School aún muy permeado con la influencia del metal ochentero. Todavía se escuchan los riffs más marchantes, más de marcha, pues, con coros aún más orientados hacia el heavy, más de fácil acceso, que se te quedan muy fácilmente pegados en la cabeza. Baterías que no van a 1000 por hora, sino que van cumpliendo con un papel rítmico constante, pero con pequeños tintes, con pequeños pinceladas de algo diferente a lo que era el heavy metal ochentero. Ya se escucha en primer lugar la voz de Federica De Boni, una de las voces más características del power metal en Italia. Tenían ya entre sus allegados a Tony Fonte, el guitarrista que hasta el día de hoy sigue siendo el guitarrista de White School, a Alex Montiero, que también forma parte de las filas de White School, una de las piezas más importantes de la música de White School. Y por el otro lado, Skylark, orientados a un sonido muchísimo más melódico, basado en sonidos producidos por Eddie Antonini, el tecladista de la banda. La inclusión de órganos, de teclados y de pianos como parte fundamental de la música era algo difícil de ver, de escuchar en el metal ochentero. Pocas son las bandas que se tomaron el atrevimiento o el riesgo de incluir este instrumento en su música, y si lo hacían era más en forma de sintetizadores, más que de teclados o más que de piano, y mucho menos órganos, cosa que Skylark no tuvo miedo e incluyó de un modo muy
muy acorde a lo que la propuesta de esta banda era. Ya con Brodo Potenti en el bajo, miembro fundador también de la banda, y que tomaría tiempo para que estas dos bandas, después de este caldo primigenio, tomaran la forma que definitivamente marcaría sus estilos. Eso vendría más adelante, por supuesto. 1996 es, si bien dije que Skylark Rock School habían puesto los primeros granos en la playa del metal italiano, 1996 es el año en el que se torna con forma, con cuerpo, tal vez no tan majestuoso, pero sí ya definido lo que es el power metal en Italia. De la mano de quién más, sino de Labyrinth. No Limits de 1996 ya contaba en su alineación con Olaf Thorsen, una de las mentes más brillantes, uno de los músicos más talentosos nacidos en Italia. El icónico y representativo Fabio Lione, de cantante, quien en ese entonces utilizaba el seudónimo de Joe Terry, Cristiano Bertocci ya como parte de la banda, y Frank Andiver, otro nombre importante, muy importante en el metal italiano, del cual voy a estar hablando, y voy a nombrar considerablemente a Franco Jubolota, Frank Andiver. Tuvimos el debut de esta enorme banda italiana que hasta el día de hoy nos deleita con su música en No Limits. ¿Cuál era la diferencia principal entre No Limits y todo lo demás? Uno, no tenían miedo de incluir el teclado como no solo como un instrumento de ambiente, como lo había sido con muchas bandas de los 80s. No formaba parte de una estructura emulando a lo clásico como en Skylark, sino era otro instrumento, era otro portador de talento, era otro aporte a la música que en manos de Ken Taylor en aquel entonces formó parte de la estructura que Labyrinth tomaría como estandarte más adelante. Es decir que como existían las dos guitarras, existía el teclado, y no era únicamente para hacer sonidos de fondo, no era para hacer armonías que sonaran mientras se tocaban los solos, sino eran parte integral de la música de Labyrinth. Aún con mucha influencia de los gustos de Ken Taylor, pues se escucha teclados con tendencias hacia la música electrónica, y basta escuchar Vértigo para darse cuenta de ello. Vértigo es una de las canciones de No Limits. Conocimos a Labyrinth, y así como conocimos a Fabio Lione, se nos fue de Labyrinth. En 1997, después de que Fabio Lione abandonara las filas de Labyrinth para formar parte de una de las bandas más importantes de el metal italiano, y por la que seguramente ustedes ubican en primer lugar a Fabio Lione, porque llegó 1997 con Legendary Tales de Rhapsody, hoy Rhapsody of Fire, que es por la banda que seguramente todos ustedes conocen o conocieron en primer lugar a Fabio Lione, y que es por supuesto una de las bandas más importantes del género, tal vez la más famosa junto con Lacuna Coil. Legendary Tales nos ofreció por primera vez la unión de Alex Staropoli, Luca Turilli, Fabio Lione, que fue esta famosa tríada que nos ofreció por primera vez el crecimiento o la inclusión, en primer lugar, después el crecimiento, del arreglo sinfónico en la música de la banda.
algo que Skylark había hecho pero de una manera más discreta y que hasta ese momento era un terreno prácticamente desconocido para el heavy metal, puesto que a pesar de que ya había existido algún acercamiento de Deep Purple, más bien era tocar su música con arreglos sinfónicos, no hacer la música con el arreglo sinfónico, con la inclusión de instrumentos, de cuerdas, de viento, que formaran parte integral de la música. Rhapsody con Legendary Tales nos ofreció tal vez a la única banda, desde mi perspectiva, que ha fusionado el heavy metal con la música sinfónica de un modo armónico, de un modo coherente y que es sumamente agradable al oído. Yo sé que hay muchas bandas, además de Rhapsody, que lo han hecho, pero yo creo que es la única banda que genuinamente hace convivir a ambos mundos, que son los que he mencionado con anterioridad. 1997 es un año muy importante. Primero vino porque vino el primer álbum de Rhapsody, vino el primer álbum de Dominé, el Champion Eternal, donde conocimos por primera vez a uno de los cantantes más dotados dentro del género, que es, por supuesto, Dominé, es marca exclusiva de Morbid. Un extraordinario cantante, conocido por todo el medio del power metal italiano, quien alguna vez, durante algún corto tiempo, también fue cantante de Labyrinth, con una orientación épica, influenciada por la música de Queen, que más adelante formarían canciones inspiradas en la manera en la que Queen armaba sus melodías. Tuvimos también el Change Direction de DGM. DGM en una vena considerablemente más progresiva. Muy difícilmente podríamos calzar a DGM en un solo género, puesto que son una banda más orientada hacia experimentos en su música. Es difícil que 3 álbumes de DGM te suenen a la misma clase de música. Incluso si hacemos una revisión histórica de su música, podríamos notar las grandes diferencias de el sonido de Change Direction con el sonido de The Passage, que fue su último álbum. Hay un gran cambio, tal vez motivado por las constantes actualizaciones a su alineación. Tuvimos también a las 2 bandas que mencioné del año 1995 con sus segundos materiales. White Skull con Embittered, un poco menos permeado con heavy metal ochentero, todavía se escucha considerablemente la influencia de bandas como Iron Maiden o David Chastain, pero aún conservan una esencia particularmente asociada a lo que sería el power metal que haría White Skull a partir de ese año. El siguiente álbum, ya con toda la capacidad de expresar la música del modo en el que querían, sería considerablemente diferente a sus primeras 2 producciones discográficas. Dragon Secrets de Skylark también salió en este año, ya con Fabio Dozzo Dozzo, no sé cómo se diga, Dozzo yo creo, Fabio Dozzo en las vocales. Pota Romani ya debería estar en aquellos entonces, aunque no estoy tan seguro.
Federico Ría probablemente ya también formaba parte de la banda, en un álbum que fue el definitivo para Skylark. Es decir, Dragon Secrets formó el estilo de Skylark, aún sin renunciar a los pequeños coqueteos de el acercamiento por parte sobre todo de Eddie Antonini a la música clásica. Es cierto también que en este álbum el power metal ya suena en la música de Skylark, ya es parte fundamental del sonido, y canciones como Light o Creature of the Devil lo pueden confirmar. Vino también, por supuesto, una de mis bandas favoritas de toda la vida, que lanzaron álbum por primera vez en 1997 y debutaron con un álbum que se llama como la banda, que tenía en el álbum una canción con el mismo nombre. Shadows of Steel, de 1997, uno de mis discos favoritos de siempre, ya con una de las figuras importantes del power metal en Italia como White Steel, que ya hacía eco, empezaba con sus primeros pasos, por llamarlo de algún modo, en la escena del metal italiano. En este álbum ya conocimos a Frank Candiver, más bien ya conocemos a Frank Candiver, aquí lo terminamos de conocer. Steve Bawamas, han formado parte muchas de las figuras más importantes del power metal en Italia, como Tower Torresini, como Vic Mazzoni, del que vamos a hablar más adelante. Y bueno, uno de los álbumes imperdibles para cualquier buena colección de power metal italiano. Lo he buscado por debajo de las piedras, no lo he encontrado, pero sé que algún día será mío ese disco. Un debut importantísimo, porque cuando Skylark estaba sonando un poco, cuando Skylark estaba sonando a power metal primigenio, Shadows of Steel ya sonaba power metal. Eso era muy muy importante. Eso era una de las cuestiones que en aquel entonces todavía no estaban desarrolladas, y que Shadows of Steel indiscutiblemente marcó un estilo concreto que no sonaba a ninguna de las otras bandas de aquel entonces. Envidiable que hayan conseguido tan buen sonido en tan poco tiempo. Llegó, por supuesto, uno de los años más importantes para el género, 1998. ¿Por qué es tan importante 1998? Bueno, en primer lugar vino A New Religion de Athena. Si bien es cierto que Athena ya había debutado con Inside the Moon, no es hasta que lanzan A New Religion con Fabio Leone en los vocales que el sonido de Athena se pule, se orienta, toma una dirección concreta y suenan de maravilla. Uno de los mejores álbumes del power metal italiano también está contenido en A New Religion. Lástima que fue una banda que duró tan poco, que después algunos de los miembros formarían posteriormente a Shining Fury, y poco duró el gusto de conocer a esta banda, porque también solo lanzaron un álbum más adelante. También en 1998 lanzaron Symphony of the Enchanted Lands de Rhapsody, continuando con esta tendencia histórica para la banda de narrar una historia en el transcurrir de sus letras. Todavía más, yo creo que en Symphony of the Enchanted Lands el sonido de los arreglos de orquesta son más constantes, son más
serios, son más concretos, más directos y finalmente logran eh, consumir eh, esta ardua y difícil disciplina que envolvía el heavy metal. Fusiónalo con la música sinfónica. Una tarea muy difícil y que Rhapsody sin duda logró. Pero ¿qué vino en 1998? En 1998 además vinieron dos álbumes que marcaron historia. Así de sencillo. Dos álbumes que son referentes imperdibles del metal italiano. Son dos de los materiales más significativos, más creativos, más representativos y que nutrieron durante una década al metal que se hizo ahí. Tuvimos el álbum homónimo de Proyecto, la primera vez que conoceríamos a Vic Mazzoni como genio creativo, un álbum del que ya he hablado en un video anterior y que del cual solo se pueden decir elogios. Es un álbum que puedes escuchar constantemente y descubrir nuevas aristas de lo que la música de Vic Mazzoni representaba. Por supuesto, las aportaciones de todos los músicos que conformaron parte de ese álbum es innegable. Roberto Brucoleri en las voces, Luca Grossa en la batería, PJ Ava en los teclados y Fabio Zunino en el bajo. Una pieza que brilla por sí misma. Un trabajo muy pulido, con un sonido extraordinario para tratarse de un álbum, y eso lo remarco mucho. A veces puede llegar a molestar, pero es un trabajo casi independiente. Hay poco trabajo de producción en el disco y suena magnífico. No sé si lo grabaron en Zenith Records con Frank Andiver, pero muy probablemente sí, porque Zenith Records suele tener un trabajo excelente en el momento de la grabación. Y bueno, que nos dio a conocer un genio creativo en Vic Mazzoni. Temas memorables, de pies a cabeza, una obra perfecta en lo que a power metal se refiere. Algunos consideran que el power metal alemán es a lo que debe sonar el power metal, y para mí no es así. Para mí el power metal que mejor se hace, que mejor se ha hecho y que mejor se hará es el que se hace en Italia. Proyecto es la prueba de ello. Y voy a cerrar este video hablando del gran disco de 1998, del álbum icónico de 1998, porque bueno, voy a cerrar este video porque por el tiempo que me estoy tardando en hablar de cada uno de los años, parece que si me sigo voy a hablar 3 horas al respecto. Así que parece que lo tendré que dividir en 3 partes al menos. Pero bueno, Return to Heaven the Night, el álbum que no necesita presentación, el álbum que marcó historia, que puso las cartas sobre la mesa, que es el ABC de cómo el power metal en Italia sería de ahí en adelante. Una vez más Olaf Thorsen nos mostraba su poder creativo en composición. Algunas de las piezas más conocidas del género en Italia están contenidas en Return to Heaven the Night. Después de la salida de Fabio Lione, y ya siendo él una figura conocida, puesto que ya había grabado al menos 4 álbumes para aquel entonces,
el papel de ser el suplente de Fabio Lione sería difícil, pero lo que consiguieron fue nada menos que uno de los mejores cantantes que existe sobre la faz de la tierra, Roberto Tiranti, quien junto a Frank Candider, aunque Matt Stanchu es el que sale en las fotos del disco, pero no, en realidad es Frank Candider. Andrea De Paoli, ya con la salida de Ken Taylor, fue quien tomó los teclados y aportó una infinidad de cualidades musicales a este glorioso álbum. Cristiano Bertocci repetiría en el bajo, haciendo un trabajo de calidad excelsa. Return to Heaven the Night es lo que es gracias a que logró potenciar las cualidades de lo que todos los músicos que formaban parte de este álbum tenían para ofrecer. Digamos que ese es el resumen de Return to Heaven the Night. Es la calidad de cada uno de los músicos que estaba ahí, junto, por supuesto, a Andrea Cantarelli, haciendo una de sus obras, su máxima obra en Return to Heaven the Night, porque esta calidad que estaba conviviendo en cada uno de los músicos que forma parte de Labyrinth para 1998 logra congeniarse una con otra. Es decir, el talento de composición de Olaf Thorsen se nutre de la calidad interpretativa extraordinaria de Roberto Tiranti, que a su vez se conjuga de una manera increíble con la fuerza rítmica de Cristiano Bertocci, que a su vez la potencia de Frank Candider se conjuga con el potencial rítmico de Andrea Cantarelli, y todos los músicos de Labyrinth logran hacer algo más allá de lo que muchas bandas han logrado en su vida. Return to Heaven the Night es una pieza simplemente imperdible de la que ya he hablado antes, y bueno, creo que hoy aporto un poco más de lo que había dicho antes, pero no dejo de caerme en elogios a esta increíble pieza. Voy a dejar el video hasta aquí porque creo que ya se fue a casi una hora. No tenía el plan de que fuera en partes, pero vuelvo a lo mismo. Si me sigo va a durar el video 3 horas, y si a duras penas pueden mantener su atención por 15 minutos, pues menos por 3 horas, ¿verdad? Así que la cerveza de hoy es un A to the Moon de Megadeth. Se supone que es un Belgian Ale, pero la verdad está muy especiada para ser un Belgian Ale. Hay un poco de Pale Ale en el sabor de la cerveza. Hay el amargor del lúpulo muy ligero, puesto que se ve disfrazado por las especias. Hay algunas notas de pimienta. Muy seca. La verdad es un poco cara para lo que, o si lo que pretendes es conocerla, está un poco cara. Si lo que quieres es tenerla en tu colección, bien vale la pena. Sería en pesos mexicanos unos 120 pesos mexicanos para los que no viven en México. Para internacionalizarlo más, digamos que son como $6. Sí, más o menos, ¿no? La verdad no sé a cuánto anda el dólar el día de hoy. Pero bueno, buena cerveza. No es nada extraordinaria, pero es buena cerveza. Así que ya probé la de Kiss, ya probé la de Iron Maiden, ya probé la de AC/DC.
Me faltaba esta de Megadeth. A ver si algún día se le ocurrió a alguien traer la de Motorhead. Bueno, ya probé las 3 que existen de Iron Maiden. Y por si la botella quieres formar parte de la... quieres que la botella forme parte de tu colección, es buena adquisición, la verdad. Es un poco cara para lo que es, pero tampoco es un desperdicio de dinero. Como dije, voy a dejar el video aquí. Creí que iba a tardar menos, pero la verdad es que si me sigo va a hacerse infinito. Hay mucho de qué hablar del metal italiano. Y esto significa que tendremos actualizaciones un poquito más seguido. Casi se me olvidaba, ya iba a despedir el video, pero Cruz Bodo me había pedido constantemente que lo saludara. Espero no equivocarme, así que voy a revisar el nombre. Espero que sea Cruz Bodom, espero no equivocarme de todo corazón. Es el tercer video que me dice que le mande saludos y mi memoria de pistacha hace que se me olvide. Sí, Cruz Bodom, un enorme saludo, no sé dónde seas, vamos a averiguarlo. Cruz Bodom, no tienes información en tu perfil, gracias. Bueno, hasta donde sea que estés, un enorme abrazo. Gracias por seguir mis videos, gracias a todos los que siguen mis videos. Este es un pequeño especial para todos ustedes. Un abrazo enorme y pásensela de lujo. Nos vemos, hasta la próxima.